Hola, hoy veremos integrales dobles con inversión de orden. Entonces, en primer lugar, debemos observar cómo determinar los límites de integración. Para esto, entonces, se lleva a cabo un procedimiento para poder determinar estos límites de integración que se aplica para muchas regiones en el plano. Para las regiones más complicadas, para las cuales no funciona este procedimiento, entonces nosotros podemos dividir en partes para que este procedimiento que vamos a ver a continuación funcione. Entonces, vamos a hablar acerca del uso de secciones transversales verticales. Entonces, vamos a tener que cuando tengamos que evaluar una integral doble sobre una región de una función f de x, y por un diferencial de área, entonces vamos a tener que debemos integrar primero con respecto a y y luego con respecto a x. Y se deben realizar los siguientes pasos. Entonces, para el paso número 1. Entonces, en el primer paso lo que nosotros debemos hacer es elaborar un bosquejo. ¿Qué significa eso? Entonces, debemos en primer lugar trazar la región de integración y marcar cada curva que determina nuestra región o la frontera. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una región, esta que ustedes ven acá, lo negro, sería nuestra frontera. El segundo paso que debemos realizar va a ser identificar los límites de integración en la variable y, que es nuestra primera variable. Entonces, acá vamos a decir determinar los límites de integración, la variable y. Entonces, ¿qué significa eso? Si, por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestro plano cartesiano, acá tenemos, por ejemplo, nuestra región. Esta región, no sé, está delimitada por x más y igual a 1. Y esta, coloquémosle que sea x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces acá sería 1 y acá entonces sería 1. Este sería nuestro eje x y nuestro eje y. Cuando decimos determinar los límites de integración en y, lo que nosotros debemos hacer es imaginar una recta vertical L que atraviese a nuestra región en la dirección creciente a el eje Y. Entonces, es como si nosotros atravesáramos una línea recta que atraviese nuestra región, que la vamos a denotar como L. Entonces, nosotros debemos marcar los valores de Y, donde L entra y donde L sale. Entonces acá tendremos el valor de la función o la función por donde L entra, que sería esta que tenemos acá. Y tenemos este punto que será donde la función o la L sale. Estos van a ser los límites de integración, o sea, este y este van a ser los límites de integración en Y. Por lo general son funciones de X en vez de constante. Entonces, para este caso nosotros diremos que entraría en Y, entonces de acá despejamos Y igual a 1 menos X. Entonces esta sería la que entra en Y. Y si despejamos acá Y, vamos a tener que Y va a ser igual a la raíz de 1 menos X cuadrado, que sería la función que sale. Ahora vamos a ir con el tercer paso. Entonces, para nuestro paso número 3,
tenemos que ahora determinar los límites de integración, ya no en la variable y, sino en la variable x. Entonces, debemos elegir los límites de x que incluyan todas las rectas verticales que atraviesen a R. Entonces, nosotros teníamos nuestra recta L. Y debemos trazar muchas L's hasta donde esté definida nuestra función. Entonces, vamos a tener que será de la siguiente manera. Entonces, nosotros teníamos nuestra gráfica, el plano cartesiano, x, y, teníamos nuestra función acá. Acá dijimos que esta era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta era x más y igual a 1. Y de acá teníamos que salía y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Y por este lado teníamos que era y igual a 1 menos x. Ahora teníamos que el límite acá era 1 y acá también era 1. Y que atravesábamos L. Entonces, de acá debemos observar en el eje X cuáles son los valores donde están determinadas nuestra región. Entonces, por ejemplo, si nosotros atravesamos una L en el X igual a 0, me dará el punto que está acá. Y así, si continuamos enviando L's, vamos a tener que determinar toda la región. Entonces, tenemos L hasta acá, hasta el 1. Si colocamos una L acá, ya esa L o esa línea no estaría dentro de nuestra región. Por tanto, ese valor para X ya no nos serviría. Por lo tanto, vamos a decir que la X mínima va a ser cuando X es igual a 0 y la X máxima será cuando X vale 1. Entonces, por tanto, vamos a tener que nuestra integral queda de la siguiente manera. Sería la integral, iría doble de la región de nuestro f de x, y por nuestro diferencial de área va a ser igual a la integral cuando x vale 0, que sería nuestra mínima, cuando x es igual a 1, de la integral de la que entra, que sería esta, entonces y igual a 1 menos x, y la que sale, que sería y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Esto de nuestra función f de x, y, entonces la primera sería con respecto a y la otra con respecto a x. Ahora vamos a hacer uso de las secciones transversales horizontales. Entonces ya no vamos a trazar la L de manera vertical, sino que la vamos a trazar de ahora de manera horizontal y no la vamos a llamar L, sino vamos a tener que ya no es la integral que depende de y luego de x, sino la integral que depende de x y luego de y. Entonces, para este caso vamos a tener que, para evaluar nuestra misma integral doble, esta que tenemos acá, como una integral iterada con el orden de integración inverso, vamos a utilizar lo que se llaman las rectas horizontales en vez de las rectas verticales. En los pasos 2 y en el paso 3. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Para estos casos, el paso 2 se modifica y sería con respecto a X, y el paso 3 se modifica y será con respecto a Y. Entonces, realizamos nuestro gráfico. Entonces, acá vamos a tener nuestra función. Y de acá, entonces, tenemos que la función iba. Acá tenemos que es 1 y acá tenemos que es 1. Acá tenemos el origen. Ahora, acá tenemos que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y de acá teníamos que era x más y igual a 1. Como estamos en el paso número 2, debemos identificar con respecto a x ahora, ya no con respecto a y, sino a x. Entonces vamos a tener que despejando x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Y por el otro lado, entonces vamos a tener que x va a ser igual a 1 menos y. Entonces ya tenemos que, si trazamos una línea horizontal,
esta va a entrar por x igual a 1 menos y sale por x igual a la raíz de 1 menos y cuadrado, que sería este y este punto que están acá. Ahora, nosotros debemos identificar sobre el eje X cuáles son los valores que puede tomar nuestra recta Y. Es decir, si yo trazo muchas Y en forma horizontal, ¿de qué valor de intervalos van? Entonces, por ejemplo, si yo trazo una Y acá, pues ya no está sobre la región. Por tanto, vamos a decir que esas Y estarían delimitando la región entre 0 y 1. Entonces, por tanto, vamos a tener que la Y máxima es cuando Y es igual a 1. Luego vamos a tener que la integral doble de nuestra región de f de x, y por el diferencial de área va a ser igual. Entonces, ahora con respecto a x y luego con respecto a y tenemos que va a ser la integral con respecto a y. Entonces, iría de 0 a 1. Luego la integral, los límites de integración con respecto a x. Entonces tenemos que entra, es decir, por 1 menos y sale en la raíz de 1 menos y al cuadrado de 1 menos y al cuadrado de nuestra función f de x, y por, entonces tenemos que será de x de y. Y es de esta manera como funcionan las integrales dobles con inversión de orden. Vamos a ver ahora un ejemplo de integrales dobles con inversión de orden. Hoy aprendiste integrales dobles con inversión de orden.